Venga. Sí, la verdad que es bien interesante lo que él dice en cuanto a que no habla nada la Biblia con relación al pasado, nada de lo que hicimos en el pasado. Él, digamos, la Biblia dice: "Hagan tal cosa", porque yo estaba viendo aquí en, ¿cómo se llama?, en una versículo que es 2 Corintios 5:17, dice: "De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas". Yo considerando este versículo, pues el hermano enfoca que no hay nada, más bien todo es al futuro, todo es, digamos, de aquí en adelante. Juan el Bautista, dice que no les decía: "Devuelvan lo que agarraron", sino que no cobren más. A los del ejército le decía: "No abusen". A todos, pues, les está diciendo que a partir de ese momento el comportamiento debería ser distinto, muy aleccionador en cuanto a que nuestro pasado no es nada agradable, pues no con todos, pero sí, digamos, en la mayoría nuestra, cuando estuvimos antes de encontrar al Señor Jesucristo, pues hacíamos toda clase de cosas que a los ojos de uno y del mundo son aceptables. Travesuras de patojos, travesuras de muchachos, pero digamos, digamos, a partir de que uno acepta al Señor Jesús, esos son cosas, son abominaciones, pues. También habla ahí de los ídolos, y la verdad que él menciona los ídolos de las imágenes religiosas, que no se debe saber cómo es que adoran las otras religiones, eso no debe interesar absolutamente nada. Y a veces, como al menos a mí me entra curiosidad, digamos, los sabatistas, cómo es que se reúnen, o los, digamos, adventistas. Pero digamos, aquí el hermano es bastante exacto en cuanto a la Biblia, de que no debemos de averiguar absolutamente nada, no debe interesar, sino únicamente lo que nosotros profesamos, que es al Señor Jesucristo en espíritu y en realidad, o en verdad. De esta manera, pues nosotros debemos de evitar los ídolos también. Él mencionaba ídolos, digamos, de los ídolos religiosos, más que todo el catolicismo, que el Vaticano es más de 2000 figuras, pero es una abominación lo que han hecho y hacen. A él le rinden culto. Y los curas dicen que no es así, pero así es. Ellos adoran imágenes, son adoradores de imágenes, de bultos, de muñecos de madera, de yeso, que son muerte, pues. De esta manera, pues nosotros debemos estar muy conscientes. Él, como yo veo que él como que se refiere a los creyentes nuevos que acaban de aceptar y que deben de quitar todo eso. Pero a esas alturas nosotros estamos muy conscientes de que esas figuras, todo eso son satánicas, hasta satánicas son. Y, pero también acordémonos que hay otros ídolos que tenemos nosotros, que nosotros hacemos ídolos de muchas cosas, y de esto debemos estar bastante alertas para que no caigamos en la idolatría de muchas cosas, aunque no sean imágenes, pues sí lastiman al Señor y hacen que, digamos, nosotros no estemos en forma correcta. Además habla de los homosexuales, habla de los afeminados, habla de los borrachos, habla de los maldicientes, todas esas cosas que hoy en día esto es aceptado por la sociedad. Las Naciones Unidas apoyan eso. Los gobiernos, el gobierno de Estados Unidos apoya toda la homosexualidad, el lesbianismo, todo eso, aquí no digamos, pues, presidente homosexual, y también otros congresistas que son iguales, pero debemos de tener cuidado digamos, esto es una abominación, debemos de saberlo, que esto es abominación y que no debemos de permitir que esto se propague, por eso se le dé respaldo. Solo para contarles algo humano, en Perú, hace unos 5 años atrás, una ministra de Educación estaba promulgando
Por esto, pues entre las escuelas y los estudiantes, promoviendo la homosexualidad. Pero los papás tomaron un papel muy preponderante y tenían un eslogan: con nuestros hijos no te metas. Y votaron ese proyecto de ley que permitía que en los libros de los niños hubieran figuras de niños, niños y niños con niños, niñas con niñas, para decirles que no era nada malo. Pero digamos, uno como papá debe tener, al menos yo en mi punto muy particular, soy muy firme en eso y debe uno de enseñarles a los hijos desde ya que eso es incorrecto, que eso es abominación, que eso es en contra de la ley de Dios. Y volviendo pues a otros puntos, de la misma manera él menciona pues que muchas cosas después de haber aceptado al Señor Jesucristo ya no deben de practicarse. Amén. Mucho esta parte de la lectura donde habla acerca de cómo es que en la Biblia, pues cuando nosotros somos salvos, pues no se menciona nuestro pasado. Y me ponía a considerar ahorita cómo es que algunas personas cuando vienen a la vida de la iglesia o cuando son salvos, pues es una de las principales preocupaciones que tienen, ¿verdad? De saber, bueno, y ya pues soy creyente, soy salvo, el Señor ya está en mí, pero ¿qué de lo que hice? ¿Qué de lo que fui? Entonces, esta es una de las preocupaciones, al menos de los nuevos creyentes. Pero me gusta esta parte, ¿verdad? Como la Biblia, y decía el hermano varias veces de estudiar y de leer de la Biblia, ¿verdad? Y solo en algunos pasajes menciona como ejemplo, ¿verdad? Pero no dice qué es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestro pasado. Entonces es bien, como bien alentador el versículo que nos leía el hermano Jorge, porque dice, el que nueva criatura es, ¿verdad? Las cosas pasaron y aquí son hechas nuevas. Y ese versículo, ¿verdad? Es bien, bien animante. Saber que cuando hemos creído en el Señor, cuando hemos venido a la vida de la iglesia, pues todo nuestro pasado quedó atrás, ¿verdad? Eso es bien, al recordarlo, ¿verdad? Es bien rico volver a recordar esto. Y luego hablaba más adelante acerca de los ídolos, ¿verdad? De la idolatría, cómo es que nosotros pues ya no podemos tener este tipo de ídolos, ¿verdad? Igual mencionaba el hermano, ¿verdad? Acerca de esta abominación, ¿verdad? O blasfemia, abominación creo que es que decir, que tienen, ¿verdad? De que hay más de 2000, creo yo, figuras, ¿verdad? Y retratos de Jesús, ¿verdad? Pero eso es la percepción humana. Y también mencionaba este versículo, ¿verdad? Donde dice, ¿quiénes no entrarán al reino de los cielos? Y es bien, bien importante, ¿verdad? De recordar que aún decía el hermano ahí, el horóscopo, ¿verdad? El creer en cosas como supersticiones, ¿verdad? Eso ya no nos corresponde a nosotros. Entonces, esta tarde disfrutar partes y volver a recordar, ¿verdad? Volver a experimentar esta parte del bautismo. Amén. Pues en esta lección el hermano nos ayuda a comprender realmente algo que tal vez se nos ha pasado desapercibido, ¿verdad? Y es de que pues todo lo que tenga que ver con nuestro pasado antes de creer en el Señor, pues no hay algo que haya que tratar directamente, ¿verdad? Al final da algunas como ejemplos o recomendaciones de lo que se debe de hacer, pero me gustó eso, ¿verdad? De que, digamos, no hay una acusación propia o algo que esté diciéndonos que hay que hacer con lo que quedó en el pasado, sino que casi siempre es como el caso de ser, digamos, en este caso, ir hacia adelante, ¿verdad? Ir hacia adelante en la vida del Señor, en lo que se debe de hacer, cómo se debe de continuar. Y me gustó algo que el hermano hizo y es de que él al final nos da muchos detalles, ¿verdad? El hermano dice que en la Biblia no hay ejemplos de que, bueno, no que haya ejemplos, sino que no hayan versículos que nos hablen directamente de qué debemos de hacer con cosas del pasado, pero nos da ejemplos, ¿verdad? Nos da ejemplos de cómo se procede.
Y yo recuerdo un ejemplo digamos, de los Éfesos, ¿verdad? Que ellos tuvieron una experiencia, y es que cuando ellos conocieron al Señor, pues inmediatamente desecharon muchas cosas, inclusive ni siquiera las vendieron, ¿verdad? Sino que las quemaron. Entonces, y era una buena cantidad de dinero. Entonces, me gusta eso porque ya era una decisión que ellos tenían, no, o que tuvieron, no era porque, digamos, en sí alguien les hubiera dicho que hicieran esto o aquello, sino que simplemente fueron tocados por el Señor y ellos pues cedieron ante esa, ante esa elección del Señor y dejaron todo, ¿verdad? Entonces el hermano da muchos detalles, ¿verdad? Con respecto a los ídolos, con respecto a las imágenes, da ejemplos de, digamos, de la adivinación, de las cosas de, pues que se tratan, por ejemplo, de leer las manos o cosas así, ¿verdad? Pero él da muchos detalles y me gusta esto porque, digamos, nosotros a veces tenemos cierta confusión todavía en qué se debe de hacer, pero en este espacio el hermano fue muy preciso, ¿verdad? De algunas cosas con las cuales hay que, pues, tratar, aunque tal vez él no lo hace directamente diciéndonos hagan esto o aquello, pero nos está dando ejemplos para que nosotros veamos lo que procede, ¿verdad? Entonces, quizá nosotros podríamos decir ahorita que no tenemos ninguna imagen de María o ninguna foto de esas que retratan a Jesús, ¿verdad? Pero el hermano también decía de que podía ser un ídolo que estaba vivo, algo que estaba vivo. Entonces, ciertamente nosotros tenemos muchas cosas en nuestras casas que tienen un valor de un ídolo. Entonces, debemos de tratar con esas cosas, ¿verdad? Ir delante del Señor con esas cosas, ¿verdad? Entonces, pues, con respecto al tema, terminar con el pasado, primero pudimos apreciar eso, ¿verdad? Digamos, cómo es que se logra esto al saber que no debemos de hacer nada particularmente, sino que simplemente dejar el pasado. Pero por otro lado, debemos de tratar con algunos asuntos específicos en cuanto a cosas que tenemos en nuestras casas, ¿verdad? Entonces, alabado sea el Señor que definitivamente necesitamos hoy terminar con todo aquello que está en el pasado, ¿verdad? Para algunos va a ser una situación, para algunos va a ser un ídolo, va a ser algo que está ahí, ¿verdad? Pero necesitamos ir con el Señor y terminar con este pasaje. Amén. Amén por esta semana, por este inicio de semana más bien, y por esta lectura del día de hoy. El capítulo 2 de este libro, terminar con el pasado. Entonces me gustó mucho el asunto del principio que aquí se nos muestra al inicio. El principio que es que después de ser salvos, ese es el punto de partida. Después de ser salvos, donde hay que enfocarse es a partir del momento en que somos salvos hacia adelante, no hacia atrás. Hicimos algo, pues ya está en el pasado, ¿verdad? A Dios no le da tanta importancia a eso. Ya nos ha lavado, ya nos ha salvado, ya ha tratado con nosotros, pero es necesario ir avanzando, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Entonces, me llamó la atención bastante este asunto del principio, fundamental, pues, porque nos da un pie a, por ejemplo, no escuchar ninguna condenación por parte del enemigo, que a veces eso pasa, y necesitamos de verdad saber esto, ¿verdad? A partir de ahora lo que importa es hacia adelante, ¿verdad? Dios no le da tanta importancia a lo que hicimos antes de creer, pero nos muestra principalmente lo que debemos hacer a partir del momento en que hemos sido salvos, ¿verdad? Nos indica en estos versículos, y el sentido de lo que leímos hoy nos indica que solo nos dice cómo debemos proseguir, cómo debemos seguir hacia adelante, ¿verdad? Entonces me gustó el ejemplo que puso, por ejemplo, de Juan el Bautista. Le preguntaron a él, ¿verdad? ¿Qué haremos pues? Y él les dijo: el que tenga 2 túnicas, dé al que no tiene, el que no tiene alimento, haga lo mismo. Entonces no hizo referencia al pasado, más bien al futuro.
futuro. Le preguntaron también los recaudadores de impuestos y les contestó: no exijáis más de lo que os está ordenado. Y también los soldados le preguntaron y le respondió él: no hagas extorsión a nadie, ni toméis nada mediante falsa acusación, y contentaos con vuestro salario. Todas estas son recomendaciones hacia el futuro. Entonces, aún antes de entrar en el tema de la idolatría propiamente, también nos muestra la razón de por qué es tan importante darnos cuenta de que ciertamente lo que hicimos antes no importa, pero no debemos continuar con una conducta como la que traíamos antes, porque dice esto erais algunos. Entonces, por ejemplo, esto está en 1 Corintios 6, del 9 al 11. Pero miren el listado que hace aquí de estas personas. Los injustos no heredarán el reino de Dios. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicentes, ni los que viven de rapiña heredarán el reino de Dios. Y luego termina esa parte, dice: y esto erais algunos. Da el golpe ¿verdad? Pero más adelante menciona más: ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, hoy lo fundamental, ¿en dónde estriba? Estriba en lo que debemos hacer de ahora hacia adelante. Una persona salva ya ha sido lavada, santificada y justificada, pero debe considerar y debe cuidar lo que haga de aquí hacia adelante. Para nosotros, la salvación, esa experiencia o ese momento de la salvación pasó hace algunos años. Probablemente hemos cuidado de alguna manera nuestra manera de ser y proceder, pero puede que algunas de estas cosas, sin ánimo de ofender a nadie, hayan sido parte de nuestra vida, pero todavía pueda que sean parte de. Y esto es lo importante, porque aquí este versículo hace hincapié que no van a heredar el reino de Dios todo ese listado de comportamientos, ¿verdad? Todo ese listado de comportamientos: fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, avaros, borrachos, maledicentes, los que viven de rapiña. Estos no, ninguno de estos, ¿verdad? O sea, está la salvación y demás, pero es importante considerar este tipo de comportamiento. Me llamó muchísimo la atención las advertencias que hizo de esta manera. Más adelante en Efesios 4, del 17 al 24, también lanza otra recomendación similar a esta, ¿verdad? Dice: ya no andéis como los gentiles. Y me llamó mucho la atención de esto, porque los gentiles todavía andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenas a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, y en eso me quisiera enfatizar, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, que en cuanto a la pasada manera de vivir, y ahí viene la recomendación, ¿verdad? Os despojéis del viejo hombre, etcétera, etcétera. Pero esto es bien curioso, o esto es bien importante: los cuales, después que perdieron toda sensibilidad. Y más adelante, ya cuando hablamos de la idolatría propiamente, porque ya quedan apenas unos pocos minutos, nos damos cuenta de que hay un riesgo, ¿verdad? De que hay un riesgo y una advertencia bien fuerte con respecto a la idolatría. Y pues creo que tenemos ya algo de información o algo de enseñanza con respecto a la idolatría, porque pues esto alude directamente a los ídolos tal cuales, ¿verdad? Cuando se hace una construcción con las manos y luego a eso uno le atribuye que está vivo, porque le ora, le pide, le habla a eso, ¿verdad? Eso es un muñequito, ¿verdad? Una imagen, ¿verdad? Una foto, una cadena. O sea, le atribuimos a objetos cualidades, ¿verdad? Que solo son. Y menciona muchas cosas más. Por ejemplo, el asunto de la suerte, el asunto del horóscopo, el asunto de ser ¿cuál era la palabra que usaron cuando? Supersticiosos, ¿verdad? La buena suerte, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas tienen que ver con la idolatría. Y entonces algunas de estas
por costumbre a veces, ¿verdad? Llegan a ser parte de nuestra vida, lo cual debemos identificarlo y desecharlo. Hermano Marvin nos compartía del ejemplo de los efesios. Se les habló algo parecido a esto. Ellos recibieron esa palabra y entendieron que la hechicería, que era lo que ellos con lo que estaban relacionados, no era aceptada delante de Dios, y decidieron quemar, ni siquiera vender las cosas, sino destruirlas completamente. Entonces, este asunto de la idolatría y de estas conductas terribles, a veces nosotros nos acostumbramos a ellas porque las permitimos, porque hemos desarrollado el gusto por esas cuestiones y conductas y conversaciones y todo lo que leímos ahí que incluye, ¿verdad? Pero luego se enfocó hacia el asunto de la idolatría. Entonces me llamó la atención este asunto de que después de un tiempo se pierde la sensibilidad. Y el hermano recomendaba, ni siquiera se ponga a investigar por cultura general qué hacen las otras culturas, qué hacen las otras naciones con respecto de lo que ellos adoran, y etcétera, etcétera. Porque ahorita nos parece tan ilógico, pero más adelante hay un riesgo. El riesgo es que nos familiarizamos con las cosas. Miren, cuando nos familiarizamos con las situaciones, nosotros tendemos a aceptarlas. Y entonces ciertas conductas las permitimos en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestra propia vida. Y antes nos escandalizaban ciertas situaciones, ciertas condiciones, ciertas conductas. Luego de un tiempo ya no. Miren lo que está pasando, ¿verdad? Antes era un escándalo que las mujeres se pusieran traje de baño, por ejemplo, ¿verdad? Ahora es tan normal. Antes era un escándalo que usaran las mujeres y hombres ropa tan ajustada. Pero miren cómo en todo este tiempo nos han ido condicionando a esto. Primero, ¿quiénes imponen las modas? Los artistas, los ídolos, ¿verdad? Todas esas personas a las cuales seguimos. Y ahora esto de seguir es tan usual ahora en internet, ¿verdad? Seguimos en Facebook a los artistas, seguimos en Instagram a los artistas, seguimos en todos lados, seguimos a alguien, ¿verdad? Pero esas personas, miren cómo se les ha denominado influencers, que son gente que causa influencia. Lo que ellos hacen, lo hacen la cantidad de gente que los está siguiendo. Entonces, cosas que son pecaminosas y son indecentes han venido a ser normales y aceptadas por nosotros. Entonces ha pasado esto, ¿verdad? Hemos perdido la sensibilidad a esto. Miren, ahora están luchando por hacer aceptos conductas deshonestas e inmorales que van en contra del uso normal. Dígase el homosexualismo, por ejemplo, ¿verdad? En todas sus desviaciones. Ahora están luchando por hacerlo normal y aceptable. ¿Se dan cuenta? Esto es terrible, pero debemos ahí sí que tocar al Señor y seguir siendo impregnados por Él para que abra nuestros ojos y podamos descubrir qué tanto de esto hay en nuestra casa, qué tanto de esto hay en nuestra vida. Y el afán y el interés de heredar al Señor, de poder disfrutarlo, de no ser partícipe de la disciplina que viene para todas estas personas que aún siendo salvos, porque menciona hacedores de iniquidad y me llamó la atención porque corren, como dice Proverbios, corren prontos a hacer el mal. No se imaginan el asunto. La gente impía vive satisfaciendo su carne, pero nosotros estamos oyendo y hemos oído por años de que no hay que satisfacer al viejo hombre. Y todavía eso nos domina. Necesitamos más al Señor, realmente. Entonces esto esta tarde es muy revelador y muy iluminador. En la parte donde, digamos, es que eso quería recalcarlo, de que el hermano te da mucho detalle, o sea, él viene y explica muy, muy a detalle, decía yo, pero ¿por qué es que explicará tanto? Y es porque yo siento de que de alguna manera esto se ha vuelto algo muy común en el recuerdo del Señor, ¿verdad? O sea, yo les digo, o sea, hoy entre los jóvenes, lo que comentabas eso de los influencers, o sea, eso se ha vuelto algo tan normal, ¿verdad? En la vida de la iglesia, ¿verdad? Y pues creemos que esto no tiene nada que ver y que estamos exagerando y que estamos espiritualizando todo, cuando en realidad Satanás lo está usando para desviarnos de la economía del Señor. Y por supuesto, estos ídolos que le hacen daño a la iglesia, ¿verdad? Yo hace muchos años todavía tenía la costumbre del arbolito en la Navidad y luego se quitó, ¿verdad? Pero digamos, me llamaba mucho la atención
de cómo es que el hermano, digamos, se queda ahí en los detalles, en explicar muchos detallitos, ¿va? De los ídolos, de la hechicería, del tarot, del horóscopo, de las adivinaciones, pero es por eso, ¿verdad? Porque definitivamente si nosotros volteamos a ver hoy, la iglesia está llena de cosas, ¿verdad? De situaciones, de ritos, de cosas, de ídolos. Entonces es algo de lo que el Señor quiere hoy salvarnos. O sea, debemos de ponerle mucha atención a esto, ¿verdad? Porque Satanás se ha metido muy sutilmente. Satanás no ataca como a veces muy frontalmente, como uno cree, ay, es que me pasa algo y es Satanás, ¿verdad? A veces son nuestra propia vida la que desata eso, ¿verdad? Pero lo que hace él es que es muy sutil, o sea, él viene y va jalando algunas cosas hasta que eso se vuelve un ídolo, ¿verdad? Y definitivamente nos controla, ¿verdad? Pero hay que ver mucho eso en nuestras casas, en nuestros hogares, ¿verdad? Porque es donde se está infiltrando. Y no puedo decir yo que tal vez en alguna medida a veces no se ha infiltrado en las reuniones, puede ser, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, cuando esperamos siempre que solo un hermano debe hablar, ¿va? O dos hermanos o tres, ¿va? Y los demás a veces no funcionan. Entonces, eso se ha convertido en una idolatría, ¿verdad? Porque es el cuerpo el que debe de funcionar, no solo un hermano tiene la palabra, ¿verdad? Pero solo les doy un ejemplo porque definitivamente hay cosas que sutilmente se han metido dentro de las reuniones o en nuestros hogares, ¿va? En nuestros trabajos, de lo que participamos, ¿verdad? Con los demás. Entonces, esto, como decía el hermano José, es terrible, ¿va? Es terrible porque Satanás sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Y un hermano decía, Satanás conoce más la Biblia que nosotros, ¿va? Y sabe cómo jugarnos la vuelta, ¿va? Y cómo hacernos para envolvernos, ¿va? Pero y nosotros sutilmente caemos en eso, ¿verdad? Entonces, que el Señor nos abra nuestros ojos, ¿verdad? Para poder ver esto. Amén.